El Código Sustantivo de Trabajo en su artículo 22 nos habla de lo que es un contrato laboral, de cuáles son sus partes y los elementos que lo conforman, entendiendo como contrato laboral a esa obligación entre una persona de carácter natural con una persona de carácter natural o ya bien sea jurídica. Y basándonos en este artículo y en lo que les estoy diciendo, ya ahí empezamos a darnos cuenta de las partes del contrato laboral, empleado y empleador, donde el empleado va a ser esta persona de carácter natural y el empleador esta persona de carácter natural o jurídica. Para que en Colombia se hable de contrato laboral es necesario que esta persona de carácter natural realice la prestación de un servicio, es decir, que el empleado tenga la obligación de prestar un servicio de carácter personal ante el empleador. Y basándonos en el artículo, ya ahí nos damos cuenta de el primer elemento de un contrato laboral, la actividad personal, siguiendo la dependencia o las instrucciones que el empleador le da. Es ahí donde empezamos a hablar inmediatamente del segundo elemento del contrato laboral, la subordinación. Aparte de esto, el empleado va a recibir en un determinado tiempo el pago de un salario, es decir, una remuneración. Es entonces el momento en que empezamos a hablar del tercer elemento de un contrato laboral. Basado en lo anterior, los contratos laborales le brindan a los empleados unos beneficios como lo son la afiliación a ARL, pagos de salud, de pensión, pago de cesantías, de primas y las vacaciones. En Colombia los contratos se dividen según su forma y su duración. Su forma puede ser verbal o escrita, siempre y cuando se cumplan con los elementos ya antes mencionados de lo que estábamos hablando, remuneración, actividad personal y subordinación, se habla de contrato laboral, ya sea verbal o escrito. Ahora bien, los contratos según su duración se clasifican de la siguiente manera. Contratos a término indefinido. Estos contratos normalmente o siempre son esos contratos los cuales no se les estipula un tiempo de duración. Es decir, este contrato va a determinar su duración basándose en las razones de su origen o en la subsistencia de estas razones. Los contratos a término fijo son estos contratos donde sí se estipula el tiempo de duración, donde el empleado puede ser contratado desde un día hasta 3 años, en el cual pueden hacer renovaciones o prórrogas durante este tiempo. El contrato por obra labor. Este contrato es determinado por el tiempo, es decir, yo como empleado voy a contratar los servicios de una persona para realizar determinada labor. La duración de este contrato va a depender del tiempo que se demore esa persona en realizar esa labor. Los contratos de carácter ocasional, accidental o transitorio son estos contratos donde se le va a contratar a una persona para realizar las labores distintas a las cuales él normalmente realiza dentro de la empresa. Por otro lado, en Colombia existen otros tipos de contratos, los cuales son, por ejemplo, el contrato de aprendizaje. ¿Cuál es este contrato? El contrato de aprendizaje es aquel que busca otorgar o brindarle a un estudiante de una universidad o colegio el conocimiento de la actividad que se realiza dentro de esa empresa u organización. A cambio de eso, va a brindarle el pago o remuneración por realizar esta labor. Existe otro contrato y son los contratos por prestación de servicio. En este contrato, básicamente yo le voy a pagar a una persona por realizar la prestación de su servicio, pero este servicio va a ser de carácter autónomo, es decir, ese empleado va a tener la facultad de realizar como él quiera la labor durante el tiempo que
él se tome y no va a contar con los beneficios de un contrato laboral, con las prestaciones. A veces el empleador, por el hecho de darle una remuneración al empleado por la prestación de un servicio, se cree en la autoridad de hacerle cumplir a ese empleado obligaciones que no están estipuladas en el contrato, o faltarle al respeto, o violar algunos de sus derechos, cometer un abuso. Y esto está mal. Pero existe una facultad que se le brinda a los empleadores llamada ius variandi, la cual es la modificación unilateral de algunos acuerdos dentro del contrato, pero siempre respetando los límites de los derechos de ese empleado. Y muchas gracias.